noches, y también si hay alguien en línea, muy buenas noches. Espero que mi esposa y mis hijos estén bien. Pero me doy cuenta de que, como decimos en México, ¿no? Me toca bailar con la más fea. Eso quiere decir, me toca cerrar un largo día fructífero después de haber oído excelentes conferencias el día de hoy. Agradezco el esfuerzo de que estén ustedes aquí al final del día, ya cansados y demás. Usted sabe que hay un principio pedagógico fundamental y este es: el cerebro retiene lo que nuestra parte trasera aguanta, ¿no? Entonces hemos estado sentados mucho tiempo durante el día, por lo que le voy a pedir que hagamos algo antes de comenzar. Vamos a buscar a los que están allá afuera y decirles que son infieles. No, no es cierto. Vamos a ponernos de pie y animar a un hermano que tenga cara así como que necesita ánimo y necesita un buen abrazo, apretón de manos. Y hermano, ánimo hermano, estamos llegando al final. Pero bueno, salude a algún hermano afectuosamente y anímelo. Gracias, hermanos, gracias. Por favor, tome su asiento. Tome, por favor, su asiento para comenzar. Tengo la encomienda de tratar de condensar una hora y media en una hora. Déjenme ver si puedo lograrlo. Así que bueno, vamos a intentarlo. Bien, estoy maravillado realmente de nuestro Dios, de su soberanía, de su sabiduría, y cómo de alguna manera todo lo que hemos estado escuchando como que se engrana perfectamente. Creo que ninguno de los hermanos que han compartido durante esta asamblea nos pusimos de acuerdo sobre los tópicos y demás, pero es maravilloso, como por ejemplo lo que el hermano James decía hace unos momentos, tiene mucho que ver con lo que intentaré compartir con usted esta noche y lo que decía el hermano también Alonso. Bueno, así que es maravilloso como el Señor nos está enseñando. Y decía en la mañana, tal vez usted recuerde y si no, finja que sí, que Dios tiene un propósito y el propósito es traer su reino del cielo a la tierra. Y Dios ha decidido hacerlo a través de agencia humana, a través de los seres humanos. Los seres humanos fueron creados por Dios para completar la construcción de su reino en la tierra. Y le decía en la mañana cómo los seres humanos se rebelaron. Sin embargo, Dios no abandonó su proyecto, inició un largo proceso histórico para restaurar su reino en la tierra. Ese proceso histórico llega a su clímax con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo establece la iglesia como el Israel, el nuevo Israel, como el Adán corporativo, la nueva humanidad, y establece a la iglesia como el nuevo templo y le da la misma encomienda que Dios le dio a Adán: expandir su reino hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia es traer el reino de Dios a la tierra. Ahora lo que intentaré, hermanos, es aplicar la teología bíblica del reino de Dios al ministerio de los jóvenes, o el ministerio a los jóvenes en la iglesia local. La pregunta que nos incumbe esta noche es cómo una iglesia local puede ayudar a los jóvenes a abrazar el llamado de Dios a construir su reino en la tierra como es en el cielo. Bueno, la respuesta a esta pregunta le propongo, le sugiero, es desarrollar una teología del ministerio juvenil que tiene el reino de Dios como su cimiento, como su fundamento y como su orientación. Aquí no estoy proponiendo, hermanos, un ministerio juvenil novedoso, tampoco le estoy dando un ministerio juvenil en lata, solo agregue agua y listo, no. Simplemente quiero proponerle a usted un modelo
que no está preocupado con estructuras o programas, sino que se enfoca en poner un cimiento teológico, una orientación teológica para el ministerio juvenil. Y la teología del reino de Dios entonces debe servir como nuestro cimiento. Sobre este cimiento podemos nosotros poner 3 pilares. ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, primero que nada, una cosmovisión del reino. Segundo, una identidad del reino. Y tercero, una participación en el reino. En inglés sería Kingdom Involvement. Bueno, participación creo que es la mejor palabra en español, o quizá involvement es la mejor palabra que encuentro para los hermanos que hablan inglés aquí. Es decir, nuestra tarea es ayudar a los jóvenes a desarrollar una cosmovisión del reino, a adoptar una identidad del reino y, por supuesto, que ellos sepan que tienen un lugar, que pueden participar en la construcción del reino de Dios en la tierra. Lo que se ponga encima de estos pilares, ¿a qué me refiero? Estructuras, estrategias, horarios, programas, eso depende de cada iglesia. Ahora, estos 3 pilares corresponden a 3 perspectivas muy importantes de la palabra de Dios. Una perspectiva normativa, una perspectiva existencial y una perspectiva situacional, como bien dijera John Frame. Y en este modelo, la perspectiva normativa precisamente es la cosmovisión del reino. La perspectiva existencial sería la identidad del reino y, por supuesto, la perspectiva situacional sería la participación en el reino. Estos son los tópicos que deben formar el contenido teológico del ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque estos tópicos, estos pilares, abordan las preguntas más importantes. Ese era yo cuando tenía 20 años, no es cierto. Las preguntas más importantes que los jóvenes se hacen, las preguntas con las que ellos luchan. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, por supuesto, ¿dónde estoy? Tiene que ver con la naturaleza del mundo en el que vivimos. ¿Qué es este mundo? Por supuesto, ¿quién soy? Una pregunta que tiene que ver con identidad. ¿Y para qué estoy aquí? La pregunta de propósito. Son las preguntas más importantes con las que los jóvenes, todos los jóvenes, sin importar que sean norteamericanos, chinos, mexicanos, lo que sea, son las preguntas con las que los jóvenes luchan. Así que entonces el interés central, la preocupación de este modelo de ministerio juvenil es ayudar a los jóvenes a formar una cosmovisión bíblica que les va a permitir verse a sí mismos bíblicamente y que va a dar dirección bíblica y propósito para su participación, para su vivir en este mundo. Pues vamos a ver estos pilares rápidamente. Vamos a comenzar con primero, cosmovisión del mundo. Si alguien les dijera, hermanos, de que hay un león ahí en la selva, ¿okay? Un león majestuoso como este, y este león viera venir a un muchachito, esto es lo más tecnológico que puedo ser. Me hace que fingen que se sorprenden con las animaciones, pero bueno. Entonces, este león está en la selva haciendo las cosas que los leones hacen, las cosas leonescas, ¿verdad? Entonces ve a este muchachito acercarse. Hermanos, no quiero insultar su inteligencia, pero díganme ustedes, ¿qué es lo que haría el león? Déjenme preguntarlo de otro modo. Vamos a suponer que ustedes es el león. Usted es ese león. Usted es un león, ¿verdad? Y bueno, ahí como decimos en México, ¿no? Porque ruja como león, ¿no? Así decimos en México. Pero bueno, rugir es un modismo para estar en México, ¿no? Pero bueno, ruge. Dice, ya ruges, dicen en México. Bueno, usted es el león, ¿okay? Está en la selva. Y usted ve venir a un muchachito. ¿Qué es lo que usted haría?
como león. No quiero insultar su inteligencia. Comerse. Pero por supuesto, todito, enterito. Los leones es lo único que hacen, comer y hacer leoncitos. Es todo lo que hacen, ¿no? Bueno, y dormir también. Pero bueno, dormir, comer y hacer leoncitos. Esa es la vida del león. Pues comérselo, por supuesto. Ahora, sin embargo, antes de que usted respondiera a esa pregunta, usted me debió haber hecho a mí otra pregunta. Usted debió haber dicho algo así como, a ver, David, un momentito. Tú me preguntas que si yo fuera el león y viera un muchachito, ¿qué es lo que haría? Pero primero que nada, déjame hacerte una pregunta. ¿De qué historia estamos hablando aquí? Okay. León, o sea, ve al muchachito. ¿Qué haría? Antes de que yo te conteste qué haría el león, déjame preguntarte de qué historia estamos hablando. Bueno, porque si el león fuera uno de esos dos aterrorizantes leones de la película que en inglés se llamó The Ghost in the Darkness, con Val Kilmer y Michael Douglas. ¿Alguien vio esta película? Garras, ¿no? Fijan que sí. Bueno, esta historia de dos leones, supuestamente una historia de la vida real, dos leones que cazaban juntos, algo inusual, dos leones machos cazando juntos, ¿verdad? Y aparentemente lo hacían por placer. Se supone que esos leones disecados están en un museo ahí en los Estados Unidos, ¿no? Una película pues realmente que lo mantiene a uno ahí en el filo de la butaca, como se dice. Entonces, si ese león del que yo estoy hablando fuera uno de esos dos leones, bueno, el niño tendría toda razón para salir corriendo, asustado, corriendo por su vida. Pero bueno, si el león fuera Aslan, si estuviéramos en Narnia, por supuesto que el niño no tendría nada que temer, porque el león, aunque no es un león domado, como le decía el castor a Lucifer en sí, pero es bueno. Así que el niño no tendría por qué salir corriendo. Pero si estuviéramos nosotros en el Mago de Oz, ¿quién saldría corriendo, el niño o el león? Pues obviamente el león, porque en el Mago de Oz el león es un cobarde, ¿no es verdad? Bueno, aquí hay un principio fundamental que nosotros debemos tomar en cuenta, un principio fundamental que aprendemos de todo esto. La historia de la que eres parte determina quién eres. La historia de la que eres parte determina tu identidad, pero no solamente tu identidad, cómo te ves a ti mismo, sino determina cómo te comportas. Bueno, los jóvenes el día de hoy están desesperadamente tratando de entender quiénes son. Están tratando de darle sentido al mundo en el que ellos viven, tratando de darle sentido al lugar que ellos deben ocupar o que ocupan en el mundo. Quieren saber si sus historias personales tienen significado. Y a pesar de, como decía nuestro hermano Alonso, el doctor Alonso, a pesar del rechazo del posmodernismo, su rechazo de las metanarrativas, los jóvenes quieren saber si existe alguna historia que le dé sentido a el mundo, una historia que sea mucho más grande que una colección sin fin de historias personales que tienen sentido solamente para aquel de quien se trata esa historia. Esto es precisamente quizá el problema más grande que encontramos en el ministerio juvenil contemporáneo. Un fracaso en proveer esa historia en la cual los jóvenes pueden encontrar su significado y su propósito. Bueno, la Biblia provee la única historia que explica cómo el mundo llegó a ser, que explica por qué las cosas son como son. La Biblia es la única historia que también explica cómo las cosas serán finalmente. Y así como dicen Gohin y Bartholomew, las fuentes primarias de una cosmovisión cristiana deben ser la escritura y la teología bíblica. Y ya que la historia de la Biblia, si preguntamos de qué trata la Biblia trata de muchas cosas. Sí, la Biblia trata de Dios, por supuesto, y de muchas otras cosas. Pero si pudiéramos nosotros
decir cuál es el tema de la Biblia, yo les sugiero que la Biblia trata de la venida, esta historia de la venida del reino de Dios a la tierra como es en el cielo. Ya que la Biblia trata de eso, debemos hacer de la escritura, debemos hacer del drama bíblico nuestros puntos de referencia normativos constantes a nosotros delinear los contornos de una cosmovisión cristiana. Así que la dimensión normativa de un ministerio juvenil que se basa en la teología del reino de Dios debe ser precisamente una cosmovisión del reino. Y esta cosmovisión del reino tiene al menos dos elementos importantes. Número uno, una cosmovisión del reino del mundo o acerca del mundo, y una cosmovisión del reino acerca o de la historia. Vayamos rápidamente al primer elemento de esta cosmovisión del reino que debemos nosotros tratar de ayudar a los jóvenes que puedan desarrollar. Número uno, hablamos de la cosmovisión del reino del mundo. La primera pregunta que una cosmovisión trata de responder es ¿dónde estamos? La pregunta tiene que ver con la naturaleza del mundo en el que vivimos. Los jóvenes necesitan entender que ellos habitan una tierra que es la posesión de Dios, el Rey, quien la construyó para que sirviera como un palacio para sí mismo. La Biblia deja en claro, absolutamente en claro, que Dios creó el mundo como Señor. Y por supuesto, Él llamó al mundo a la existencia y lo sostiene por la palabra de su poder. Él es el Señor de toda la creación, Él gobierna sobre ella y la reclama como su propia posesión. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, porque Él la estableció. Entonces esto nos dice que la tierra pertenece a Dios porque Él la hizo. Y porque Él la hizo, no es nuestra, es suya. Nosotros podemos ver que la Biblia habla de que Dios tiene esta posesión comprensiva de la creación. Vemos esto en muchos pasajes. Vemos esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos en Deuteronomio 10:14, por ejemplo, que ahí se dice claramente: los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, todo pertenece al Señor tu Dios. La misma idea está presente en el Nuevo Testamento, en Romanos 11:36, donde Pablo dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, si Dios es dueño del universo, si Dios posee el universo, no hay ninguna parte de este universo que no le pertenezca. No hay ningún lugar donde podamos decir: estoy fuera de la propiedad de Dios. Aquí estoy fuera de su territorio. De ninguna manera. Aquí no podemos nosotros decir que hay algún lugar en este mundo donde vamos a estar en el terreno de otra deidad, o que sería una esfera autónoma que sería nuestra. Dios dice en Job 41:11: todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que está debajo del cielo me pertenece a mí. En el Nuevo Testamento no nos debe sorprender, por supuesto. Jesús reclama los mismos derechos de posesión sobre la creación. Dice en Mateo 18: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo hace claro en Colosenses 1:15 al 20 que por virtud de creación y de redención, la creación entera le pertenece a Jesús. Como dice Christopher Wright, no hay una pulgada del planeta que no le pertenezca a Cristo. O la famosa cita de Kuiper, ¿se acuerdan cuál es? No hay pulgada cuadrada, como le decía, centímetro cuadrado, del cual Cristo no diga mío, ¿no? Así es como los jóvenes deben ver este mundo. Se les debe enseñar que la verdad acerca de dónde están. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es esta: ellos habitan la tierra
la cual es parte de la buena creación del Dios personal, Yahweh. ¿Sí? La tierra fue creada por Dios. Si tuviera tiempo podríamos desarrollar un poquito más. Esto ayuda a contrarrestar dos corrientes que han hecho un impacto en las generaciones emergentes. Por un lado, el resurgimiento del llamado nuevo ateísmo, con los nuevos ateístas, que son muy buenos evangelistas para su causa. Los jóvenes finalmente tienen que entender, perdón por decirlo así, el mundo no es el resultado de una flatulencia cósmica, o sea, del Big Bang, una explosión de gases, no, de ninguna manera. Es la creación de un Dios personal. Pero por otro lado, ustedes saben, se ha hablado mucho de esto, los jóvenes están sintiendo el impacto del neopaganismo, neoateísmo, neopaganismo. Bueno, tenemos que ayudarles a contrarrestar esas corrientes, enseñándoles la verdad bíblica acerca del mundo que ellos habitan. Pero también necesitan ellos entender cuál es el propósito para el mundo, por supuesto. Tienen que aprender la verdad de para qué fue creado este mundo. Por supuesto, la tierra tiene el propósito, los cielos tienen el propósito de declarar la gloria de Dios. Es el manto real de Dios, decía Calvino, ¿no? Ciertamente la creación es la manifestación de los atributos invisibles de nuestro Señor. Claro que sí, es cierto. Sin embargo, la Biblia deja bien en claro, como decíamos en la mañana, que cuando Dios creó los cielos y la tierra tenía un propósito en mente, y el propósito, ya lo dije varias veces, es que sirviera como un palacio real para que Él habitara. La creación, decía Meredith Klein, fue creada para una función, para la redundancia, ¿no? La tierra, el mundo fue creado con el propósito de servir para una función más exaltada que simplemente servir como la habitación de una variedad de criaturas. Realmente esta estructura cósmica, decía Klein, fue erigida como una habitación para el Creador mismo. Es decir, fue erigida como la casa de Dios, como un palacio para el gran rey, el asiento de soberanía del Señor del pacto. Por supuesto, Isaías 66:1 dice que el Señor llama a los cielos su trono y a la tierra el estrado de sus pies. Por tanto, como dice Klein, la creación fue una construcción real, regia. El establecimiento del orden mundial, del orden del mundo, fue el establecimiento del trono del Rey de Reyes. Por supuesto, eso se hace claro también en el diseño del tabernáculo y del templo, porque en el Salmo 78, 69 se dice ahí que Dios construyó su santuario como los altos cielos, como la tierra, los cuales Él fundó para siempre. Así que, por diseño divino, el propósito para la tierra, para la creación, es que fuera su palacio, su templo. Bien, como he mencionado, cuando Dios creó el mundo, Él puso en su centro un santuario real. Decía el hermano Dr. James hace ratito, ciertamente el resto de la creación cualitativamente era inferior al jardín de Edén. Y por supuesto, ese jardín que Él construyó ahí, y yo entiendo que era en la cima de un monte, muy probablemente el monte Sión, fue el principio de la construcción de ese palacio real. Luego Dios comisionó a la humanidad para terminar la construcción del palacio. Se supone que los seres humanos debían ser aquellos que hicieran de toda la tierra ese palacio. A pesar de la caída, a pesar de la rebelión del hombre, su propósito continúa. Dios continúa fiel a su plan de construir su reino en la tierra a través de la iglesia, hasta que algún día, toda la tierra será ese majestuoso santuario real en el cual Dios va a habitar para siempre con sus siervos, como leímos en Apocalipsis 21. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cierto es que Dios dio a la tierra a la humanidad para que la humanidad la disfrute, ya decía el hermano James hace rato. Pero debemos recordar que nosotros somos inquilinos. ¿Dicen inquilinos aquí? Bueno, o sea, nosotros no somos los dueños. Somos aquellos que estamos rentando, por así decirlo, que habitamos en una propiedad que no es nuestra. Salmo 115, versículo 16, dice: los cielos son suyos y la tierra la ha dado a los hombres. Y entonces de esto se desprende que no tenemos derecho
de designar ningún otro propósito para esta tierra aparte del propósito que Dios tiene para ella. Y debido a que el único propósito que Dios ha autorizado para el mundo es que el mundo sea su palacio real, eso es lo que la humanidad debe hacer de este mundo. La misión que Dios le dio a Adán y Eva, en Génesis 1, 26 al 28, es la misma misión que Jesús da a la iglesia en Mateo 28, 18 al 20. Hacer que toda la tierra sea su palacio, es decir, crear una civilización humana que dé gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando le damos a los jóvenes esta perspectiva del mundo, ellos pueden entender que este mundo tiene significado, tiene valor, y un valor mucho más grande que lo que el mundo dice que tiene. Ahora, mientras que es importante que los jóvenes tengan esta correcta visión del mundo en el que habitan, también ellos necesitan tener una visión correcta de la historia. Es decir, una cosmovisión del reino de la historia. Miren, hermanos, los jóvenes instintivamente saben, como todos los seres humanos, como decía Cornelio Plantinga, decía que las cosas no son como se supone que debían ser. Todos vivimos, decía Pascal, ¿no?, con el síndrome del príncipe desheredado, es decir, sentimos que perdimos algo que alguna vez tuvimos. Los jóvenes saben que el mundo no es lo que se supone debía ser, y ellos quieren saber por qué las cosas son como son, por qué las cosas están como están, y si hay solución para ello. Se preguntan, ¿la historia va a alguna parte? ¿Se está moviendo a un final feliz? ¿Hay esperanza real para un mundo que ha visto sus sueños utópicos estrellarse contra las rocas de la realidad? ¿Deben tener esperanza o simplemente deben ceder a una visión nihilista del mundo, como dirían los hermanos norteamericanos, whatever, ¿no? O da igual, o lo que sea? ¿O hay alguien que está en control de la historia, o las cosas suceden al azar? ¿Cuál es el significado de la historia? Bueno, estas y otras preguntas pueden ser satisfactoriamente respondidas cuando el ministerio juvenil les da a los jóvenes una perspectiva bíblica de la historia, específicamente una cosmovisión del reino de la historia. Bueno, usted sabe que una cosmovisión es un marco conceptual a través del cual vemos e interpretamos la realidad. Una cosmovisión funciona como un par de lentes que nos ha prescrito el oftalmólogo, el optometrista. Y como tal, una cosmovisión debe ayudar a las personas a ver el mundo como es, a corregir nuestra visión. Pero como dijera el difunto Ron Nash, una cosmovisión inadecuada, como lentes de mala graduación, puede impedir nuestro esfuerzo para entender el mundo, para entender a Dios, la historia y a nosotros mismos. Por ejemplo, si por accidente, digámoslo así, el hermano Guillermo tomase los lentes del hermano Daniel, el mundo de pronto se volvería quizá borroso, quizá no podría ver el mundo correctamente. El problema es que muchos de nuestros jóvenes, ¿y sabe qué? Las noticias tristes son estas. Aún dentro de la iglesia, muchos de nuestros jóvenes tienen los lentes incorrectos. Están viendo el mundo a través de los lentes incorrectos. Están interpretando la realidad a través de los lentes incorrectos. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esto. Una cosmovisión incorrecta va a hacer que tengamos también una perspectiva de la historia incorrecta. Nos va a dar una visión borrosa de la historia y vamos a empezar a aceptar ideas equivocadas acerca de su significado. Así que el significado de la historia es parte de un cuadro más grande, una cosmovisión. El patrón que vemos en la historia se determina por la cosmovisión que tenemos. ¿Es la historia cíclica, es caótica o es teleológica? O sea, ¿va a algún fin? La respuesta a esas preguntas depende de los lentes que estemos usando.
Y el cristianismo reclama tener los lentes correctos, es decir, la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios, como decía nuestro hermano en la mañana. Por esta razón, el ministerio juvenil debe ayudar a los jóvenes a ver la historia a través de los lentes de la Escritura. ¿Qué leemos en la Biblia? En la Biblia nosotros leemos la proclamación del Evangelio del Reino por parte de Jesús, Marcos 1:15, ¿verdad? Jesús vino anunciando que el reino se había acercado, que el reino ya estaba aquí. Y entonces ese anuncio de Jesús realmente es el anuncio de a dónde Dios está llevando la historia, a dónde Dios está moviendo la historia del mundo entero. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, la meta última de la historia es el establecimiento del reino de Dios en la tierra como es en el cielo. El plan original de Dios de hacer de todo el mundo su reino, aunque aparentemente estaba en jaque muchas veces a lo largo de la historia, será consumado algún día, como las voces proclaman en Apocalipsis 11:15. Los reinos de este mundo han llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y siempre. Es allí a donde Dios está llevando la historia.